Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de Ricardo Nivaldo para hacer esta presentación en Argentina Mining. Ahí está el título de la presentación: Perspectiva futura del mercado mundial del cobre. Y el temario de la presentación cubre los aspectos que estamos viendo ahí. Vamos a partir primero por el mercado del cobre refinado, hablando de cuál es la tendencia mundial del consumo de cobre refinado a nivel mundial, a nivel global. Producción de cobre de mina, tendencias a futuro, ofertas de cobre refinado, proyecciones de stock de cobre refinado y tendencias de precio. Después vamos a concluir con el tema del mercado concentrado y algunas conclusiones. Yo voy a abordar estos temas principalmente desde el punto de los fundamentos del mercado, que es, fundamento del mercado significa oferta y demanda de estos productos, mercado, o sea, producto concentrado, refinado, demanda de refinado y de concentrado futuro, y con alguna referencia también a lo que sucede en los mercados financieros que implican alguna influencia también sobre los precios del cobre. Básicamente la influencia de los fondos de inversión, grandes fondos de inversión y de pensión. Pero yo quiero orientarlo y que modifican esta tendencia, aunque más bien en el corto plazo. En el largo plazo lo que valen son las proyecciones de consumo, de oferta y consumo de cobre. El horizonte que vamos a usar en este análisis es hasta el 2006. Y partiendo por el cobre refinado, quiero iniciar la presentación, este tema del consumo de cobre, viendo cuáles son las proyecciones que se tienen a nivel mundial y hablando específicamente aquí de producción industrial, país por país. El consumo de cobre tiene mucha relación, está muy correlacionado con el consumo de cobre mundial, y por eso es que quiero mostrar estos antecedentes que corresponden a Consensus Forecast de hace poco, abril del 2010, y ahí podemos ver de partida, bueno, en el caso de China, que a pesar de la crisis que hubo en los años 2008-2009, la producción industrial cayó algo en 2009 a tipo 11%, pero se está recuperando fuerte a niveles de 14%, y las tendencias a futuro son que se mantenga este crecimiento de la producción industrial en torno al 12-13%, muy fuerte. En la India algo parecido también, aunque niveles de crecimiento un poco más bajos. En Japón una tremenda caída de tipo 22% el año pasado en la producción industrial, pero con una fuerte recuperación este año de tipo 15% y fuerte en los próximos años, cayendo a niveles de tipo 1% en el más largo plazo. Corea también no cayó muy fuerte el año pasado y recuperándose fuerte este año, y Estados Unidos también, Alemania, Francia, fuertes caídas el año pasado, Europa, la zona europea en general, recuperándose en alguna medida este año, principalmente Alemania, y a futuro crecimiento del orden del tipo 2%. Un poco este es el escenario que tenemos para analizar las tendencias de consumo de cobre refinado país por país, que las muestro acá. Estas son las proyecciones que tengo hasta el año 2016, con un fuerte aumento del consumo de cobre, 30% en China el año pasado, que sirvió para contrarrestar la caída que hubo en otros países, ahí Europa y Estados Unidos. El consumo cayó muy fuerte el año pasado a niveles de tipo 20%, pero con el 30% de China, que es prácticamente el gran consumidor de cobre a nivel mundial, alrededor de 40% del cobre refinado es consumido por China. Eso sirvió para que el consumo cayera solamente poco a nivel mundial del tipo 2%. En el más largo plazo, bueno, tenemos alguna recuperación en el caso de Asia, este año tipo 5,6%, Europa todavía no recuperándose, pero sí más adelante a niveles de tipo 2% de crecimiento del consumo de cobre, y en el caso de América del Norte, Estados Unidos también recuperándose este año, y tendencias de crecimiento de tipo 2% en el más largo plazo. Esto nos da que el mundo va a crecer a niveles de tipo 5% en el largo plazo, en este horizonte que estamos mostrando. Para ver un poco qué pasa en algunos países, vemos ahí cuál ha sido el consumo de cobre desde el año 80 hasta la fecha, hasta el año pasado, ¿no es cierto?, con crecimiento fuerte hasta tipo 3 millones de toneladas en los años 2000, 2001,
y caída después, producto, yo diría, de minas que estaban integradas hasta mina, fundición, refinería y producción de alambrón, que tuvieron que parar, porque paró la mina y paró todo. Entonces, eso explica un poco las caídas. Y lo que estamos proyectando es una ligera recuperación, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Japón, algo parecido, fuerte caída el año pasado y alguna recuperación. China es otro caso. Y China está consumiendo en este momento de los 7 millones después de haber consumido prácticamente nada en la década de los 80, ¿no es cierto? Vemos ahí que China no tenía ninguna importancia en cuanto a consumo, pero ahora tenemos estos crecimientos exponenciales. India es otro caso, pero aquí, bueno, también un crecimiento muy fuerte, pero India consume un sexto de lo que consume China, pero la tendencia es interesante. Y esto nos lleva entonces a que el escenario que tenemos de consumo mundial de cobre refinado, que se muestra en este gráfico, destacando China, y aquí lo que podemos señalar es de que el resto de China, el supuesto que está para adelante es de que recién vamos a estar recuperando hacia el año 2016 los niveles que históricamente tuvo este conjunto de países que fuera de Chile. O sea, lo que quiero decir aquí que este escenario, que tiene crecimientos muy grandes, muy de tipo 5 o 6%, podría ser todavía un escenario relativamente conservador. Y lo quiero mostrar aquí un poco en el caso de China, ¿no es cierto? Los crecimientos que tenemos estimados son de tipo 8%, ¿no es cierto? Pero la producción industrial es de tipo 13%, de modo que estas proyecciones podrían ser también, podrían ser más elevadas a futuro. O sea, este escenario también podríamos decir que es un poco conservador. Y un poco lo que hace que uno piense que China puede hacer todavía mejor, es un poco lo que hice aquí un extracto de noticias recientes que pueden impactar fuerte el consumo de cobre. China continúa expandiendo sus inversiones en infraestructura ferroviaria. El Ministerio de Ferrocarriles informó que invertiría 35.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en yuanes son 235.000 millones, en el segundo semestre de 2010. Eso lo anunció recién. Un aumento de 17%, respecto del año anterior. El gobierno chino aprobó 6 nuevos proyectos ferroviarios solo en julio de 2010 con una inversión de 26.000 millones de dólares. La red eléctrica de China podría enfrentar una escasez temporal de energía en algunas regiones de este verano boreal como resultado de las presiones derivadas de rápido crecimiento. O sea, hay que hacer inversiones en el sistema eléctrico porque están enfrentando algunas dificultades. El director ejecutivo de Administración Nacional de Energía dijo que a fines de julio que China comenzará un programa de electrificación y de mejoramiento de redes eléctricas en zonas rurales por 29.000 millones de dólares durante los primeros 2 años y medio. Los 200.000 millones de yuanes en estos 2 años y medio equivalen a 80.000 millones por año, que se compara con lo que venía haciendo antes, 40.000 millones. O sea, están duplicando la inversión en zonas rurales en lo que se refiere a electrificación y construcción de nuevas redes eléctricas. ANTAI, que el organismo chino de información sobre minerales y metales, señaló que este programa de electrificación dará como resultado un mayor consumo de cobre de 1,75 millones de toneladas de cobre. Claramente esta noticia respalda las elevadas proyecciones de aumento de demanda de cobre en China en 2010 y 2012. Veamos lo que estamos proyectando en cuanto a producción de mina. Ahí vemos aumentos importantes en los años 90 de Chile e Indonesia, disminución de la producción en Congo, Zambia y Filipinas, producción restringida en 2002 y 2003 debido a bajos precios, después aumento en los años 2004, 5 y 6, pero con una respuesta limitada en 2005 y 2006. O sea, hubo un aumento importante aquí cuando el precio se empezó a disparar, pero el aumento, aunque el precio llegó a $4 en algún momento, no ha sido la que se esperaba. Chile, Perú, Zambia y Congo van a aumentar significativamente la producción en los próximos años. Proyectos mineros en Chile, aquí lo que quiero mostrar es, bueno, cuál es el cero está por acá abajo, ¿no es cierto? Esto
Chile está produciendo el orden de los 5,5 millones de toneladas. Estos son los aumentos que se prevé a futuro para llegar a cifras del orden de los casi 7 millones hacia el año 2006, o sea, un aumento importante de tipo 1,5 millones de toneladas en los próximos 6 años. Esto significa que la participación de Chile, a pesar de este importante desarrollo que alcanzó un pic de tipo 37% hacia el año 2004, va a ir disminuyendo lentamente, pero siempre manteniéndose sobre el 30%. Hay otros países que están creciendo más fuerte y eso hace que Chile esté enfrentando alguna competencia fuerte de parte de otros países, a pesar de este importante crecimiento. En el caso de Perú, esto yo diría que todavía es más impactante, porque también Perú está aumentando el consumo del orden del poco más de 1 millón, ¿no es cierto?, a 3 millones, o sea, está triplicando en estos 6 años la producción de cobre, quizás no suceda tan luego, recién esto va a partir del año 2012 con expansión de Toquepala, Tía María, ¿no es cierto?, pero el potencial que tiene hacia adelante es impactante. Y lo otro que quiero demostrar acá es que China está participando en varios proyectos, y ahí menciono los 3 los cuales tienen inversiones, Toromocho, Mina Justa y Galeno, que en conjunto ellos significan del orden de 500.000 toneladas, o sea, 500.000 de toneladas. Esto se compara con lo que produce China en las minas de cobre de China, que es de alrededor de 1 millón. O sea, China en este momento está haciendo inversiones solamente en estas 3 minas en Perú, para producir la mitad de lo que producen sus minas en China. Es un impacto tremendo en cuanto a la importancia que está tomando China y que vamos a ver más adelante. Con esto la participación de Perú va a aumentar a cifras sobre el 12% en el mar de Este es el balance de cobre refinado hasta el año 2012 en términos trimestrales, oferta y demanda de cobre refinado. Las proyecciones que tenemos, que los stocks estamos acá, ¿no es cierto? Los stocks quizás de aquí a fin de año aumenten un poco, pero lo que estamos viendo es que va a haber una disminución tremenda de los stocks hacia el año 2013 debido a los déficits de producción que se prevén a futuro. El precio del cobre que vemos aquí, que alcanzó los niveles más bajos cuando los stocks están en 1,5 millones, esto es histórico, y la tendencia que vemos más adelante de mantención a niveles de tipo poco más de $3, aumentando, llegando a 4 hacia esa fecha 2013, y bueno, aquí ya empiezan a entrar nuevos proyectos y seguramente los precios deberían tender a disminuir. Estas son otras estimaciones de precios de otras fuentes. Tenemos aquí a Bruján, ¿no es cierto?, Cruz, Maguire, Goldman Sachs, muy optimista, Barclays, esto de aquí, y las proyecciones que yo tengo de precios son subiendo tipo $4 en el año 2013, y aquí, bueno, cayendo porque ya se ve un escenario que lo hago ya así más adelante, que podrían entrar más proyectos tal vez a esa fecha de lo que el mercado estaría requiriendo. Escenarios alternativos, ya hemos hablado de consumo de cobre podría ser más alto, pero también hay otros 3 factores. La producción podría ser menos, podría haber atrasos de proyectos, y la disponibilidad de chatarra también a lo mejor no podría ser el exceso debido a los altos precios que se visualizan más adelante. Aquí lo que estamos mostrando en este gráfico es, bueno, este es lo que tenía, digamos, a fines del 2007 teníamos una proyección de producción para el año siguiente, pero en la realidad se vio que se produjo alrededor de 1 millón de toneladas menos. Lo mismo en diciembre del 2008, prevíamos una producción del año siguiente, y esto es lo que ocurrió en la realidad, se produjo menos. En este año va corrido eso, y las proyecciones que tengo hacia adelante son que sea una pérdida del orden de las 400.000 toneladas. Eso podría también ser, podría ser más. O sea, es un escenario que podría cambiar también por el lado de la oferta en términos positivos. Y el otro factor
es que si nosotros clasificamos los proyectos que están incorporados en esta base de datos de nuevos proyectos a futuro, en estas categorías probables y posibles, bueno, se necesita todo este nivel de producción ya el año 2013, ¿no es cierto?, para cerrar esta brecha que se abre en relación con el consumo. Y es posible que muchos de esos proyectos también sufran atraso. Entonces ese es otro factor que también podría hacer que esto fuera todavía, la escasez de cobre todavía más alta. Y un último factor es el tema de la chatarra. La chatarra es muy sensible al precio, y cuando los precios estaban altos en el año 97 llegó a tipo 20% de la producción de refinado mundial, cayó a tipo 15%. Y el escenario es que con los precios que vamos a tener en los próximos años va a llegar al 20%. O sea, estamos suponiendo un mercado del cobre bastante abastecido por la chatarra. En el mercado del concentrado, aquí vemos cuáles han sido en los últimos años los aumentos tanto de concentrado como de producción de cátodo de electrowinning. Y vemos que cuando se recuperó el precio aquí hubo un tremendo aumento de producción de concentrado, que incluso en ese año 2004-2005, no hubo capacidad suficiente a nivel mundial de fundición para fundir todo este aumento importante producto de la reapertura de minas. Y lo que hemos visto en los últimos años es que ha primado más en los aumentos de cátodo de electrowinning, con grandes proyectos que se pusieron en marcha como Spence, la lixiviación de óxido de Escondida, por ejemplo, el proyecto Gavi, de Gabriela Mistral, de Codelco. Y lo que estamos visualizando, incluso aquí hubo una disminución de concentrado cuando falló un gran molino de Escondida en el año 2008. Y lo que vemos aquí es que esto se va a seguir dando grandes aumentos por el lado de los cátodos, incluyendo, por ejemplo, Tía María en el caso de Perú. Y solamente por aquí, a la altura del año 13 o 14, vamos a ver aumentos de producción de concentrado, producto de proyectos importantes que van a estar partiendo hacia esa fecha. Aquí estoy mostrando lo que es el balance de concentrado. El rojo es la producción mundial de concentrado en términos trimestrales. Eso ya es historia, hasta los 2 primeros trimestres de este año. Y aquí hay aumentos de producción de concentrado y ya más fuertes acá hacia el año 2013. Y por el lado de la demanda de concentrado, fundiciones, capacidad de fundición, en el fondo tenemos que hay aumentos importantes ya en carpeta, ¿no es cierto?, principalmente en China, y hay algunos otros también a nivel en hilo también se está expandiendo, pero por razones más bien de que hay aumento concentrado, que se necesita fundir para producir ácido sulfúrico para Tía María. Hay una explicación de por qué se expande hilo, pero no están los incentivos para expandir fundiciones, como es en el caso de China, que reciben subsidios del Estado para ir incrementando la capacidad, y eso es lo que explica este gran aumento de capacidad de fusión, que va a hacer que el déficit que estamos viendo ahora de concentrados se mantenga por muchos años, y recién hacia el año 2014, 2015 podría esto empezar a darse vuelta. Entonces el escenario que tenemos para el mercado concentrado, y aquí un poco esta diferencia que tengo entre estas dos líneas las he mostrado aquí en estas barras, y podemos ver aquí que hay una cierta correlación de los cargos de tratamiento, los cargos que se descuentan al concentrado y que en el fondo son los ingresos de las fundiciones, y lo que estamos previendo es que estos cargos por todos estos años se van a mantener en niveles muy bajos, y recién por acá hacia el año 2014, 2015 podrían empezar a aumentar si que no se hacen nuevas expansiones de capacidad de fundición. O sea, hay un escenario bastante malo para el lado de las fundiciones y bueno por el lado de los productores concentrados. Esto puede implicar también cierres adicionales de fundiciones, lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos en Canadá, en fin. O sea, un escenario bastante malo para las fundiciones. Y también esto mismo lo podemos ver por el lado de la tasa de utilización de las fundiciones. Vemos una correlación muy estrecha entre lo que es la tasa de utilización de estas fundiciones con los cargos de tratamiento. Y vemos aquí que lo mismo que veíamos antes, pero de otra forma, ¿no es cierto? Cargo de tratamiento muy bajo hasta el año 2013 y recuperándose más adelante. Conclusiones, y para terminar,
Proyecciones de mercado del cobre refinado de corto plazo apuntan a un balance o una ligera situación de sobreoferta hasta el primer trimestre de 2011. Sin embargo, se estima muy poco probable una caída importante del precio del cobre en los próximos meses. Los fondos de inversión internacionales van a tender a comprar posiciones en cobre durante periodos de debilidad del precio en forma anticipada o una estrechez de mercado que se prevé más adelante. O sea, ellos tienen ya internalizada esta visión de que a la vuelta de 2 o 3 años hay escasez de cobre, el precio debería subir y cada vez que baja el precio inmediatamente toman posiciones y frenan la caída del precio en forma importante. Una fuerte demanda de cobre en China y la recuperación de la economía mundial de China de 2011 en adelante, junto con la postergación de proyectos mineros de cobre debido al bajo precio del cobre de 2008-2009. Muchos proyectos se postergaron en esa fecha que estaban saliendo el año 12, 13, están saliendo ahora el año 14, 15. Van a llevarán al mercado global del cobre refinado una situación de déficit en 2011 y 2012, con stock de cobre refinado bajando nuevamente en forma significativa y precios del cobre continuando su recuperación en 2011 y años siguientes, superando el nivel de los 400 centavos hacia el año 2013. La industria mundial del cobre puede estar enfrentando un nuevo ciclo de sobreoferta y declinación del precio a partir del año 2017 debido a un sinnúmero de grandes proyectos mineros a nivel mundial que podrían entrar simultáneamente en operaciones hacia ese año. En las actualizaciones que voy haciendo permanentemente todos los meses de la información de proyectos, estaba en el último tiempo saliendo muchos proyectos nuevos de gran tamaño que podrían estar hacia esa fecha incorporándose al mercado y podrían eso dar vuelta a la situación. Eso hay que verlo en análisis en forma bastante estrecha. Y finalmente, las perspectivas del mercado concentrado apuntan a un profundo y prolongado déficit global para 2010 y años siguientes, con bajos cargos de tratamiento y refinación proyectados al menos hasta el año 2013. Se prevé que esta situación solo podrá ser atenuada o revertida hacia fines de 2013 con la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros de cobre de gran tamaño productores concentrados. Un poco esa es la presentación que les quería hacer de cuáles son esta visión del mercado en el mediano y largo plazo hasta el año 2016. Muchas gracias.